Buenas tardes, Pastor Daniel, y a todos los hermanos que van a escuchar en el canal. Y aún en el grupo del aula y de Efesios 2, 8 y 9. La pregunta es la siguiente. Me gustaría tener claridad con respecto a el pecado y la responsabilidad del hombre. ¿En qué momento eso se hace efectivo? O sea, ¿cuál es el hilo delgadito que lo separa? Porque hay mucha gente que se justifica diciendo, no, es que fue el pecado. Entonces citan esa frase de Gandhi que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Entonces, eh, quería como tener claridad sobre eso, en el pecado y la responsabilidad del hombre. Muchísimas gracias. Buenos días al aula. Escuchen, cuando tengan Por eso está el aula, ya lo digo hace años, no es Efesios 2, 8 y 9, es el aula del Señor Jesucristo, un grupo apartado que está interesado en crecer, en parecerse, eso es discípulo de Cristo, es parecerse más al Señor, y para eso hay que estudiar, prepararse y llevar a cabo estas cosas. Cuando tengan, preguntan, las pueden hacer. Voy a responder una por arriba que en el audio que escuché que hizo la hermana Diana. El pecado y la responsabilidad del hombre. Cuando son preguntas medias así profundas, bueno, me tomo un tiempo porque veo que son un poco... Escuchen, la relación que hay, creo que creo que le escuché como que decía a la hermana, ¿qué relación? Entonces, ¿puedo pecar o le echo la culpa al pecado? Porque si no, me justifico siempre. No, el pecado, lo que hice fue el pecado. Vamos a hacer una cosa, vamos a ver qué dicen las escrituras, ¿sí? Creo que es en Romanos capítulo 7, ¿sí? Este hombre, hablando del pecado que mora en él, que es Romanos capítulo 7, Pablo, está diciendo que la ley es mala, no, de ninguna manera, que él conoció el pecado, ¿por qué? Romanos 7, 7, ¿qué fue lo que lo vio a él que le hizo que soy pecado? Bueno, él codiciaba, codiciar es querer cosas. Pablo se da cuenta que es pecador, conocía todas las escrituras, pero el darse cuenta que él era codicioso, porque es interno eso, la codicia es interna, se dio cuenta que por más que hiciera cosas por fuera, era un pecador. Y la ley que dice, no codiciarás, si codicias vas a morir. Entonces el pecado, que era ocasión, vamos a decir la ley, que era, si haces esto, se dio cuenta que al mirar la ley dijo, uy, con esto estoy muerto porque he infringido, no estoy conforme con lo que Dios me ha dado. Eso es lo que... hay un libro que yo subí que se llama eh, como que el contentamiento cristiano. Tiene como 10 audios que están en el canal. Y habla de Jeremy Burro, como uno está contento porque está agradable, como con lo Cristo Satanás dijo, mira, toma esto, te daría aquello, tan solo si tú me haces proscuneo. Eh, Dios no te da las cosas que te quiere dar, mira cómo está. Estar inconforme con Dios. Satanás fue así, no estuvo conforme, él quería más, quería más, quería más, y él lo llevó a la codicia, y bueno, el pecado viene por ahí, y él se dio cuenta, yo vivía, vamos a decir así, bueno, así si ustedes ven Romanos 7, ¿m? Él tiene esa lucha en que quiere hacer lo bueno y que quiere hacer lo malo, en que quiere hacer lo bueno, me parecía como un bipolar, ¿vio? Como que luchando entre adentro algo, hay una lucha, ya lo expliqué muchas veces, esto sucede con una persona o está viniendo la fe, y ahora vamos a hablar de pecado, eh, o nació de nuevo, pero se encuentra con que una nueva naturaleza, la ley de Dios vino y empieza a luchar contra la carne que está adentro, o todavía está a la puerta de la salvación, o ya fue salvo y ahora quiere guardar la ley, pero no para justificarse, sino para santificarse. Hay esas luchas adentro que tienes eso adentro de él. Pero, escuche, ese no es el tema. Lo que quiero que ustedes entiendan es esto. Él tiene esta lucha, vamos a decir, sabe que el mandamiento es bueno, pero el pecado o la ley hizo que sobreabundara su pecado. Cuando vino la ley pudo ver la gravedad de su pecado. Pero la ley es espiritual. ¿Y la codicia qué es? Es espiritual. La codicia es algo que está dentro. Y él dice que está carnal, está vendido al pecado. Ya lo hablé muchas veces. Yo creo que esta es una persona que está ahí, o no entró todavía, o
o está confundido, pero no es un cristiano cristiano este. Porque él tiene que estar seguro de su salvación. No puede estar. ¿Sabe por qué lo digo? Porque una persona que no está segura de su salvación, dice la Biblia que no puede agradar a Dios. Dios dijo, te he salvado. Pero ¿será de que es suficiente lo que hizo su hijo? Te he salvado, pero hice estas cosas. No sé si se puede dar cuenta. Hay una cosa que se llama el extremo seguridad de la salvación y otro allá los liberales, que si no te preocupes por eso, es una sola vez, el pecado no pasa nada, eso es al principio, esos son liberales, esos son peligrosos. Diría que no sé si son salvos. Prefiero el que duda de su salvación yo. El que él está dudando porque él ve su pecado. Quizás fue salvo y todavía se acuerda de los pecados. Incluso Bunyan cuando estaba muriendo se acordaba de sus pecados mientras pasaba por el agua. Es preferible que está asegurarse de su salvación, pero no vivir así una vida atormentada porque Cristo pagó por sus pecados. Pero tampoco vivir un libertinaje. Así que podría ser mucho este hombre, el que estamos hablando acá de Romanos 7, este hombre, el hombre misterioso de Romanos 7, le pondría yo. Pero una cosa quiero hablar, que preguntó la hermana, o sea, del pecado y la responsabilidad del pecado. Y escuche bien lo que le voy a leer. Escuche lo que dice. Está hablando esta persona. Quizás usted haga un pecado y dice, no, es el pecado. Pero no es así, ¿eh? Escuche. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que lo que la ley es buena. Y escuche, acá viene, versículo número 17. Y acá viene lo que preguntó la hermana. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino quien es. Es el pecado que mora en mí. Ya está, lo solucionamos. Vamos a seguir pecando, porque de esa forma es el pecado. Eso sería gnosticismo, lo que estamos viendo en Primera de Juan. Yo espiritualmente estoy bien, pero como el pecado es en la carne, puedo seguir. No, no es así. Pablo en ninguna forma se está justificando. Él no está diciendo el pecado que mora en mí. No, escuche algo. Ustedes son responsables. A mí no me da tiempo, pero creo que es deme un segundo, creo que es a ver si hago memoria con mi mente. Filipenses, a ver. Creo que es en Filipenses capítulo 2 versículo 12 es. A ver, a ver si sí, por lo tanto, amados míos, como siempre os habéis obedecido, no con mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, escuche, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Ocupaos, no significa, me debo preocupar, me debo afanar. Romanos 6 que me dice, dice 11, así que también vosotros considerados muertos el pecado, pero vivo para Dios. ¿Qué dice Romanos 6 versículo 1? ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera, porque ya hemos muerto al pecado. De ninguna forma Pablo se estaría contradiciendo con los versículos anteriores diciendo, he muerto el pecado, el otro persona se murió. Entonces, ¿qué está diciendo acá? El pecado, o sea, y la responsabilidad del hombre. ¿Puedo pecar? Porque total, no soy yo, sino es el pecado que mora en mí, dice Pablo. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, y no mora el bien, porque el querer el bien, y en mí está bien hacerlo, pero no hago yo el bien, sino que no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y ustedes conocen todo el relato de él. Esa bipolaridad que quiero hacer el bueno, pero me sale el malo. El bien, pero el mal. Escucha, esta persona es muy posible que no sea salva. Porque lucha en sus fuerzas. eh, no hay gracia acá. No hay Espíritu Santo. Hay un yo que está continuamente queriendo. Dios le dijo, ¿sí? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Eso es la fe. Es, Dios me está diciendo, cree, pero arrepiéntete de tu vida primero, ¿eh? Arrepiéntete, mira la ley, mira la condición donde estaba pecaminosa, sucia y asquerosa y vil. ¿Sí? Has visto que era Pablo, ¿sabes cómo Pablo se dio cuenta que era codicioso, quería cosas. Así fue como nace Pablo, viendo la codicia, el querer cosas.
Y entonces él se da cuenta de eso y es como él acude a Cristo. Así fue como él va, pero él de ninguna forma está diciendo que, el pecado, porque si no, Romanos 6, ¿cómo lo pegamos? ¿Cómo lo unimos? Pecaremos porque la gracia abunda, ¿acaso no sabe que está muerto al pecado? Y hemos resucitado con Cristo. Voy a cerrar con esto. El pecado y la relación, la responsabilidad del hombre. En Romanos 7, él no está hablando de un cristiano. Para mí lo digo hace rato. Esta persona eh, creo que no nació de nuevo. Está con su mente así claudicando o en dos pensamientos viendo a ver qué es, qué no es. No quiero que vayan al extremo, soy salvo y convivo como un liberal, que ustedes lo ven. No, no. Es preferible esta persona que se está asegurando antes de ingresar a ver si de verdad fue salva. Es preferible esta. Que él que dice, ya fui salvo, levanté la mano y vivo como quiere, eso para... No, 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 no. Es preferible esta posición. ¿Por qué? Porque esta persona se está asegurando, está poniendo cimientos sobre su fe, viendo de verdad, pero es muy posible que todavía no fue salva. O si fue salva, está queriendo santificarse por las obras, porque todavía ve pecado adentro, fue salvo y mira su casa interna y ve pecados todavía y se acuerda de cosas y entonces le turba su corazón. No sabemos, pero no es Romano 8, ¿eh? Romano 8 usted lo ve en la otra forma de hablar, anda el espíritu, porque el espíritu, el que anda en el espíritu, ya es diferente este hombre, Romanos 8, y Romanos 7 es diferente. ¿Cuál es la pregunta entonces de la mano? El pecado y la responsabilidad del hombre. Mire, si usted, uno de ustedes, es cristiano, cualquiera de los 4 o 5 que están acá en este grupo, incluso yo, cualquiera, somos responsables de nuestras acciones, incluso como cristianos. Acá no va a venir papá, no va a venir mamá, no va a venir el cónyuge, no va a venir el pastor. Usted se va a parar frente a Cristo. Yo me voy a parar frente a Cristo. Y cada uno va a dar cuenta de sus acciones, lo que hizo en este cuerpo, sea bueno o malo. Nos vamos a parar ahí. Usted es responsable. Entonces, ¿qué sucede? Sí, lo digo hace rato. Lamentablemente la mala noticia es que todavía el pecado perdió el poder. Se llama catargeo, anuló el poder. O sea, ya usted no camina como una vida pecaminosa, ¿sí? Pero él está. Dele un poquito de alimento. Va a ver cómo él empieza de nuevo. Entonces sí está, usted es responsable. Y ahí entra lo que conocemos la doctrina de la santificación, que eso es progresivo. Pecado y responsabilidad del hombre. Escuche, cuando hablamos del hombre, yo diría, ¿de qué hombre? ¿Del regenerado o inconverso? Porque si es inconverso, escuche, él es responsable de sus acciones, pero lamentablemente, pero puede ser por cualquier vecino de acá, cualquier persona, no le importa, no le importa. Usted le dice eso, y dice, y vos no pecás, no le importa. Usted llame la atención a un cristiano, va a bajar la cabeza así y se va a contristar, de verdad se lo puedo asegurar. Va a bajar la cabeza así y, y- y él va a sentir dolor, primeramente si he pecado contra mi padre y te he lastimado, de verdad, te pido perdón. Él siente dolor. La relación con el pecado cambió, no lo ama. Aborrece todavía cuando ve esas cosas que están adentro suyo. Y mira al Señor y sufre, porque ve que todavía no puede alcanzarlo. Pero hay un anhelo. ¿Ve cómo cambió todo? Él es responsable, pero él sabe que de este lado del sol no puede lograrlo. Por eso que yo le digo este año, deben afanarse, trabajar sobre la salvación. No, no es que esto lo va a hacer más santo, pero de alguna forma usted va soltando las cosas de este mundo, va a tener paz en su mente. El pecado roba la paz, no le deja tranquilo la mente. Entonces se asegura de la salvación primero en Cristo, que tiene eso en Cristo, y empieza eso, pero es responsable usted de sus acciones. Si es inconverso, es responsable, pero no puede hacer nada. Ahora, si ustedes son cristianos, los 5 que están acá son cristianos, ustedes son responsables.
Usted no puede ir me levanto y hice esto. Uy, me levanté y estaba acostado con este hombre. Uy, ¿cómo llegó a pasar esto? Uy, qué caramba. No, usted hubo ciertos pasos que lo llevó a eso. Y usted no le puede echar la culpa al pecado. Usted fue llevando eso y terminó así. Lamentable. Ahora en el cristiano, escuche, a veces él cae por un descuido de los deberes, de la oración, del estudio de la palabra, malas compañías, se pone a ver cosas que por ahí, y eso lo lleva a un pensamiento que cultiva en su corazón, descuidó, no se puso pero es diferente, los otros peripatean, andan en pecados. Se da cuenta? Se hizo largo, ¿no? Bueno, pero lo siento. Mire, guarden este audio de aquello de los cinco que a usted que le interesa y después lo pone, hay una parte para estrellita y lo escucha cuando quiera. Usted es responsable de sus acciones. Acá no es que es el pecado, no. Sí, el pecado sí, es el enemigo peor que tenemos y no anda por ahí, sí anda por el mundo. ¿Sabe qué pasa? Que todavía ataca ciertas partes nuestras. Usted identifique qué área tiene. Identifique qué es le gusta algo, no vaya con esas personas, a esos lugares, porque usted sabe que le va a pasar. Trate de hacer como José, váyase de ahí, no lo puede. Si ve que es débil en una área, no vaya en esas cosas, no se junte con esa persona, no. Usted sabe, John Owen, todo lo que debe saber uno sobre el pecado, la tentación. Entonces, cuídese a sí mismo, cuide su espíritu, guarde su corazón, porque de él mana la vida. Usted es responsable de su templo, usted es el guardián, ahora que entonces es importante, tiene una responsabilidad. Podría seguir hablando, pero tengo que hacer otras cositas, grabar otros audios. Escúchenlo y tengan en cuenta, ustedes son responsables en sí, son responsables. No le pueden estar echando la culpa al pecado. Sí que él viene a molestar, por supuesto, viene a molestar y va a seguir molestando porque es lo peor que hay, lo más asqueroso que hay. Pero yo soy responsable. Yo miro hacia atrás años y digo, caramba, Señor, usted me ha venido trayendo, pero yo tuve que ser responsable, tuve que dejar personas, tuve que seguir estudiando, prepararme, quedarme solo, estudiar. Soy responsable. No me importa qué hace el otro. Yo sé que me voy a parar ahí solo. ¿Entiende? Bueno, no quiero extender más porque se hizo bastante largo.